revelado el siniestro secreto de la niña que habló 11 idiomas y perdió la mente a los 12 años. La oscuridad se cernía sobre el barrio marginal, opresiva y asfixiante. Ana, una niña de 12 años con el don de los idiomas, se había convertido en la inquietud de la comunidad. Susurros en el viento hablaban de un secreto oscuro, revelaciones siniestras que la habían robado no solo de su cordura, sino también de su esencia. Una tarde, con los cielos llorando un torrencial aguacero, Ana se perdió en un callejón. Allí, la lluvia no era el único sonido, ecos grotescos y voces susurrantes parecían llamarla. Ana, ven. La niña, convencida de que eran amigos, sonrió. Pero esos no eran amigos, eran sombras que venían a reclamar lo que nunca debió ser. Con cada día que pasaba, Marta, su madre, sentía que el mundo se le desmoronaba. La locura de su hija la ahogaba, secando su fe y su esperanza. La abuela lo advertía, sus ojos llenos de terror. El pacto que el abuelo hizo. Marta, desbordada por el miedo y la ansiedad, decidió que era hora de actuar. Tormentas de dudas y miedo azotaban su corazón, pero la institución a la que llevó a Ana era una trampa. El personal sonreía, pero sus palabras eran dagas, insinuando que el problema no era de Ana, sino de lo que acechaba en la casa. Una presión fría recorrió la espalda de Marta, la desconfianza se aferró a su ser. Aquella noche, la tormenta estalló con una violencia inusitada. Los relámpagos iluminaban el cielo como si fuesen visiones de un horror aún mayor. Fue en ese instante que Ana desapareció. Su risa, que solía resonar en las calles polvorientas, fue reemplazada por un silencio que cortaba la respiración. La búsqueda de Marta se sentía como una pesadilla, cada paso parecía un eco sin respuesta. Llamó a los vecinos, su voz desgarrada rebotando en las paredes, pero el miedo los mantenía lejos. Un susurro familiar la guió hacia un hospital abandonado al borde del barrio, donde se decía que lo oculto emergía. Marta sabía que allí estaban las sombras de su familia, secretos que enterraban sus raíces en lo sobrenatural. Entró, el aire pesado como plomo. Las risas de niños se cruzaban con lamentos, como si el lugar hubiera estado vivo. Ana no era la única atrapada en un laberinto de voces. Allí estaban otros, rostros que le eran conocidos, todos envueltos en una locura colectiva. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Marta sintió que el corazón le latía con fuerza. No solo era su hija la que estaba en peligro, sino todo lo que había creído, todo lo que pensaba conocer. ¿Podría descubrir el oscuro secreto del pacto antes de que la locura devorara a Ana? La angustia se convirtió en pánico mientras las sombras danzaban a su alrededor, arremolinándose en un torbellino de gritos y susurros. La lluvia golpeaba con furia, pero en el corazón del hospital, el verdadero tormento apenas comenzaba. ¿Qué sorpresas le aguardaban en esa penumbra, lo que liberaría a su hija o lo que la llevaría a la locura? Las risas resonaban, y el eco del horror estaba cada vez más cerca. El eco de las risas se intensificó, reverberando en las paredes desgastadas del hospital. Marta avanzó, sus pasos resonando como un tímido tambor contra el lodo. Las luces parpadeantes de un pasillo oscuro la guiaron. El lugar, cubierto de un manto de polvo y olvido, abría bocas en los rincones, vistas de lo que un día había sido un hogar. Ana, gritó, su voz temblando en el aire denso. El frío le recorría la espalda mientras avanzaba. Las sombras se deslizaban como serpientes a su alrededor, susurrando su nombre, burlándose de su desesperación. A medida que se adentraba, el aroma de algo podrido comenzó a invadir sus sentidos. Era el hedor de secretos olvidados, de almas atrapadas que buscaban ser liberadas. Mamá, una voz familiar resonó, pero no era la de su hija. Una figura emergió de entre las sombras. Sus ojos, hundidos y sin vida, encontraron los de Marta. Era una de las vecinas,
la señora Rosa, cuya espalda encorvada ahora parecía aún más desgastada por el dolor. No deberías estar aquí, dijo, su voz rasposa como el crujir de hojas secas. ¿Dónde está Ana? Marta le exigió, pero el rostro de Rosa estaba distorsionado por el miedo, como si ya hubiera cruzado la línea entre la razón y la locura. Ellos se la llevaron. Tienen un trato con la oscuridad. De repente, una risa infantil resonó en el fondo, y el corazón de Marta se detuvo. Era la risa de Ana, pura y desbordante, retumbando en el aire lleno de angustia. Ana, gritó, ignorando la advertencia de la mujer. Aceleró su paso, la esperanza y el terror luchando en su pecho. Rosas marchitas se alineaban en el pasillo, como guardianes de un secreto atroz. Finalmente, llegó a una sala cuyo umbral se iluminaba con una luz tenue y parpadeante. Allí, un juego de sombras se cernía sobre el suelo. Marta no podía creer lo que veía. En un rincón, Ana estaba rodeada por figuras oscuras, figuras que danzaban y se retorcían, imitando la forma de niños jugando, pero sus rostros eran inexpresivos, vacíos como un abismo. «Mamá», gritó Ana, su voz desgarradora era una mezcla de alegría y terror. Marta sintió que la energía la abandonaba. «Mamá, ven a jugar. Ellos son mis amigos». Las sombras se volvieron hacia ella, y el frío se intensificó, envolviendo su corazón en una pinza de metal. «No. Ana, aléjate de ellos», suplicó. Pero las risas resonaron aún más fuerte, creando un canto hipnótico que empezaba a desgarrar su raciocinio. Las figuras comenzaron a moverse, alargándose como sombras en la penumbra, acercándose a Marta con una promesa maligna en sus gestos. Ana extendió la mano hacia su madre. «Tienen secretos que contar, secretos que no entiendes». «No. Ana, ven aquí», gritó, pero algo en la voz de su hija había cambiado. Era como si una niebla oscura la envolviera, distorsionando su esencia. Marta sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. La puerta de la sala se cerró de golpe, un eco resonante que reverberó en su pecho. «Ana». El terror se apoderó de ella, sus pies se movieron al unísono, empujándola hacia adelante. Tenía que rescatarla, pero las sombras la apresaban, susurrando palabras antiguas, el eco de un pacto que nunca debió ser hecho. «Mamá, ayúdame», la voz de Ana fue un grito desgarrador. Con un movimiento desesperado, Marta trató de romper el hechizo. Comenzó a murmurar un antiguo rezo, buscando la luz entre la oscuridad, mientras las figuras se abalanzaban sobre ella, pero entonces, una de las figuras se detuvo, revelando un rostro en el que Marta reconoció algo aterrador. «No hay salvación. El pacto ya se selló», murmuró, y el horror se tornó más profundo, como un abismo insaciable. Las luces parpadearon nuevamente, y Marta se encontró sola en la sala, los gritos de su hija resonando en el fondo. «¿Dónde está Ana?», se preguntó en un susurro temeroso, mientras una sombra se acercaba lentamente, trayendo consigo un eco de risas y secretos oscuros, revelando que lo inimaginable apenas comenzaba. Un retumbar sordo hizo que las paredes temblaran. En un rincón, una puerta entreabierta emanaba una luz pulsante, que la llamaba con la promesa de respuestas. Pero, ¿estarían dispuestos a pagar el precio del secreto que contenía? Mientras decidía, una risa siniestra se asomó entre los ecos, haciendo vibrar su ser. ¿Qué encontraría al cruzar el umbral? El misterio aún estaba lejos de resolverse, y las sombras tenían más que contar. La decisión de atravesar el umbral se convirtió en una batalla interna que Marta no podía ganar. La luz parpadeante se ofrecía con una promesa de luz, pero el peso de la oscuridad en el aire era demasiado denso para ignorarlo. Cada latido de su corazón sonaba más fuerte, como un reloj de cuenta atrás arrastrándola hacia el inevitable desenlace. «Debo hacerlo», se dijo a sí misma, su voz temblando al igual que sus manos. «Ana me necesita». Con un paso vacilante, cruzó la puerta. El aire se tornó más frío, y el silencio se hizo opresivo, como si el mismo lugar contuviera la respiración. En el interior de la habitación, las sombras danzaban con una libertad casi grotesca. Contra la pared, alguien estaba sentado. Era un niño, no mayor que Ana, con la piel pálida y el pelo enmarañado. Sus ojos, sin brillo, reflejaban la luz como pozas de agua oscura.
Te estaba esperando, murmuró, su voz un susurro helado. ¿Dónde está mi hija?, exigió Marta, poniendo toda su insistencia y desesperación en aquellas palabras. El niño sonrió, una mueca siniestra que no llegaba a sus ojos vacíos. Los que vienen aquí no siempre encuentran lo que buscan, dijo, levantando una mano huesuda hacia ella. Algunos encuentran lo que temen más. A veces, lo que buscan está más cerca de lo que piensas. Marta sintió que su corazón se encogía. Miró a su alrededor y vio que las sombras comenzaban a cobrar forma, girando en volutas oscuras que parecían estar alimentándose de su miedo. Ana, Ana, gritó, su voz desgarrada resonando en la sala, devolviendo ecos sombríos que danzaban en el aire. El niño se levantó y se acercó, sus pasos ligeros y silenciosos. Tú la buscas, pero ella ya es parte de nosotros. No puedes salvarla, susurró, y Marta vio cómo la figura de Ana empezaba a materializarse, intangible pero presente. La miró fijamente, y su corazón se partió al ver la expresión vacía en el rostro de su hija. Mamá, estoy bien. Mis amigos son divertidos, dijo Ana con una voz suave, como un canto de sirena. Pero algo en su mirada no era de este mundo, y la risa se desvaneció en una especie de eco triste. No. Ana, regresa conmigo, gritó Marta, desesperada. Pero ya era demasiado tarde. La niña comenzó a reír de nuevo, pero era una risa oscura, un sonido que reverberaba a través de las sombras, imitando una melodía macabra. Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y miró al niño que continuaba sonriendo, disfrutando de su sufrimiento. Hay un precio que pagar, madre, dijo el niño, acercándose aún más. Tus recuerdos, tus miedos son lo único que puedes ofrecer. ¿Te atreverás a entregarlos? Las sombras se hicieron más densas, como un mar oscuro, atrapando a Marta. No puedo dejarla, replicó, con lágrimas brotando de sus ojos. Pero en su pecho sabía que había algo más en juego. Un pacto estaba siendo sellado, uno que exigía más de lo que podía comprender. Justo entonces, las luces comenzaron a parpadear con más intensidad y una figura familiar emergió de la oscuridad, la señora Rosa, su rostro distorsionado por el pánico. Marta, te lo advierto. No te entregues a ellos, no lo hagas. Gritó, pero las palabras se perdieron en el aire pesado. Las sombras empezaron a arrastrar a Marta, tirando de ella hacia el centro de aquel horror. Tu elección está en el eco de la risa, madre. ¿Aceptas los términos?, preguntó el niño una vez más, extendiendo su mano como si le ofreciera el mundo. Un instante de silencio se intercaló entre los estruendos. Marta miró a su hija, atrapada en un juego del que no podía escapar. Era un dilema desgarrador, uno que la llevó al borde de la locura. ¿Quién era ella sin sus recuerdos? ¿Qué significaba todo esto? Y fue en ese momento, cuando todo parecía desmoronarse, que una luz brillante atravesó la habitación, surgiendo de su corazón, como si una chispa de esperanza intentara abrirse paso desde dentro. Pero entonces, la figura de su hija se desvaneció, llevándose consigo sus risas. Ana, gritó con toda su fuerza. Todo el pasillo tembló, respondiendo a su clamor. Las sombras comenzaron a replegarse, como si la luz les hiciera retroceder, dejándola momentáneamente a salvo. Pero con el silencio vino un nuevo terror, la risa siguió resonando después de que ella dejó de gritar. Era más intensa, más aterradora. Marta sintió que el aire se cargaba de nuevos presagios. ¿Acaso había despertado algo más oscuro aún? La inmensa sala se sintió más pequeña, y ella comprendió que su lucha apenas comenzaba. Mientras el eco de la risita se hacía más fuerte, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe. En ese instante supo que saldría, pero ¿tendría que enfrentar el precio que exigían las sombras? La única salida ahora era el camino hacia lo desconocido, y mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, comprendió que estaba envuelta en un secreto que la cambiaría para siempre. Entonces, un último grito desgarrador resonó entre las sombras: «Mamá, ven a jugar». ¿Sería realmente Ana? La respuesta era un peso en su corazón, marcando el inicio de una nueva pesadilla. La risa de Ana resonaba como un eco perpetuo, llenando cada rincón de la habitación oscura. Marta sintió que la locura se acercaba,
como una sombra esperando su oportunidad. Se obligó a mirar a su alrededor, intentando encontrar una ruta de escape, pero todo lo que encontró fueron paredes cubiertas de sombras grises, como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma. Ana, gritó otra vez, su voz quebrándose en el aire helado. La imagen de su hija se balanceaba entre lo real y lo etéreo. La risa sonaba lejana, pero la distancia se sentía como un abismo. Con cada latido de su corazón, Marta se daba cuenta de que las sombras se estaban volviendo más agresivas, como si saborearan su desesperación. «¿Te atreverás a entregarlos?», repetía el niño, su voz como un ecosistema de maldad, resonando en el fondo de su mente. Pero algo latía en Marta. No aceptaría ninguna oferta en ese lugar hostil. Tocó la pared más cercana, sintiendo una frialdad que atravesaba su piel. La superficie parecía vibrar, pero había un lugar en su corazón que se negaba a rendirse. «Ana, por favor, vuelve», suplicó, mientras un sudor frío recorría su frente. La imagen de la niña, ahora distorsionada, comenzó a difuminarse, dejando solo un vago contorno de lo que alguna vez fue. De repente, una sensación de ira y miedo se apoderó de Marta. No podía permitirse caer en el juego. Si había un remanente de la niña que conocía, tendría que luchar por ella. «No puedes tenerla. No puedo dejarla». La risita se convirtió en un alarido grotesco, resonando por todo el espacio, empezando a mezclarse con los gritos de la señora Rosa que aún sonaban en su mente. «Te lo advierto, no les des nada. No confíes», repetía su eco, cada palabra arrastrando más sombras. Dándose cuenta de que estaba perdiendo terreno, Marta recordó el rayo de luz que había sentido antes. Cerró los ojos y respiró hondo, buscando aquel destello que había surgido de su interior. La recordó a ella y su risa, los días soleados en el parque, los cuentos antes de dormir. Algo en esos recuerdos debía ser la clave. Con la determinación renovada, Marta gritó: «Ana, estás conmigo. Recuerda quién eres. Recuerda a tu madre». Las sombras comenzaron a agitarse, respondiendo a sus palabras. Pero no quedaba tiempo. El niño se adelantó, su figura convirtiéndose en un vórtice de oscuridad. «¿Riesgo o recompensa, madre? Escoge». Sus ojos vacíos miraban profundamente a su alma. Marta sintió el sudor correr por su espalda, una presión aplastante llenó la habitación, haciendo que el aire se volviera irrespirable. Las figuras en la penumbra empezaron a moverse en círculos, aumentando la intensidad de los murmullos. «Acepta, acepta», entrega. El eco transformador de los recuerdos comenzó a cantar en su mente. Las risas de Ana, sus palabras, su esencia pura navegando entre el caos. «No permitiré que me lleven», se juró. Y con cada palabra, el pánico despertaba algo dentro de ella, un poder desconocido que comenzaba a florecer en ese oscuro abismo. De repente, un grito se escuchó, más fuerte que todo lo demás. Era su propia voz, pero diferente, resonando con autoridad. «Nunca seré parte de vuestra oscuridad». Aquel grito sacudió los cimientos del lugar, haciendo que las sombras retrocedieran, pero con la luz, algo oscuro despertó. Una figura emergió de la penumbra detrás de ella, más alta, más oscura. Marta dio un paso atrás, su corazón latiendo desbocado. Era una presencia familiar y siniestra, como un monstruo oculto en sus recuerdos. «No lo olvides, Marta», susurró, un eco del pasado. «A veces, el miedo es todo lo que tenemos». El terror se apoderó de ella nuevamente cuando comprendió que la lucha apenas comenzaba. «¿Quién eres?», preguntó, su voz entrecortada por la angustia. La figura sonrió, revelando una mirada aterradora, cargada de secretos que aún quedaban por desvelar. Todo lo que quería proteger estaba en juego, y mientras el horror la rodeaba, la sangre comenzó a latir en sus oídos. ¿Podría encontrar el hilo de su esencia en medio de tal oscuridad? El niño se acercó, iluminando su sonrisa perturbadora. «Ya verás, nadie se va de aquí sin aprender su lugar», y así, Marta se preparó para el siguiente movimiento en este horrible juego, mientras la última risa resonaba en el aire, un recordatorio escalofriante de lo que estaba en juego. La figura oscura se erguía como un coloso, la penumbra a su alrededor parecía bailar al compás de su presencia. Marta sintió que el aire se volvía más denso, casi palpable, como si estuviera envuelta en una telaraña de hostilidad.
Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la oscuridad, recordándole su fragilidad. ¿Olvidaste ya, madre? Tu miedo alimenta esta oscuridad, rió el niño, envolviendo su voz en un eco burlón. La risa era una estridente orquesta de terror, y Marta sintió que la desesperación se enraizaba más hondo en su ser. Ana, gritó de nuevo, su voz sonando tensa y desesperada. La ilusión de su hija aún coleteaba en un rincón de su mente, y aunque la figura oscura la miraba con ojos penetrantes y burlones, en su interior ardía una chispa de esperanza. Las sombras parecían palpitar a su alrededor, dispuestas a tragarse su voluntad. Marta estaba atrapada, pero sabía que debía seguir luchando. Ana, sé que estás aquí. Responde. La súplica se deslizó entre sus labios, con la intensidad de un rayo, en busca de alguna señal. En un instante de silencio, la figura disfrazada de niño dejó de moverse, mirándola con atención. ¿Y qué es lo que crees que volverá a tu lado? Solo quedan ecos y recuerdos, madre, proclamó, acercándose aún más. Marta sintió el aliento helado del terror a su alrededor, como un abrazo asfixiante. Tú no sabes nada, replicó Marta, retrocediendo, sintiendo la rugosidad fría de la pared contra su espalda. La reflexión que había dejado al borde de la mente la empezaba a alcanzar. Las sombras oscilaban, vibrando como si disfrutaran de su angustia. El niño emitió una risa crispada, y en ese momento, el aire se cargó de murmullos de sombras, resonando en un único grito ensordecedor. ¿Acaso crees que puedes salvar la esencia de lo que fue? Todo lo que aquí has perdido, ya es mío. Marta apretó los dientes, el miedo arrasando su mente. La imagen de Ana borboteaba en su mente, su risa contagiosa, sus ojos brillantes. No te lo daré, gritó, como si su grito pudiera romper la oscuridad que la envolvía. Fue entonces cuando recordó el objeto que llevaba consigo, una pequeña pulsera que Ana había hecho con sus propias manos, decorada con cuentas de colores. La esperanza surgió de lo más profundo, como una llama luchando por no extinguirse. Marta sumergió su mano en su bolsillo, encontrando la pulsera, y al tocarla sintió una conexión que superaba el caos. Este es tu vínculo, dijo, elevando la pulsera frente a las sombras. Con esto, lo que somos, no lo pueden romper. Las sombras se detuvieron, momentáneamente cautivas de la luz que emanaba de la pulsera. ¿Te crees capaz de luchar contra nosotros con eso? Interesante. La figura oscura se echó a reír, pero había un atisbo de inquietud en su tono. Marta, sintiendo el sudor frío en su frente, apretó la pulsera con fuerza, sintiendo el calor de sus recuerdos fluir a través de ella. Soy más fuerte de lo que crees, y te enfrentaré. No soy solo un eco de mi miedo. Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, como una tormenta en el corazón de la oscuridad, y la figura oscura dio un paso atrás. Puedes creer que puedes pelear, pero el juego ha comenzado. Nadie escapa de esto, dijo, antes de volver a sumergirse en la penumbra. Marta sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, las risas resonando a su alrededor, casi desvaneciendo su voluntad. La habitación comenzó a girar, y los ecos de su propia voz la golpeaban como un torrente. Piensa en tu hija, piensa en Ana, se repetía a sí misma, aferrándose a la pulsera y a los recuerdos. Pero el terror era real, y a cada instante, la oscuridad parecía apoderarse de su mente. De repente, una grieta en la realidad se abrió frente a ella, y la luz se filtró de manera tenue. En medio de la agitación, Marta vio un destello de su hija entre las sombras, y su corazón se llenó de una mezcla de miedo y esperanza. Ana, gritó, mientras la grieta en la oscuridad pareció ofrecerle una oportunidad. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, la voz burlona del niño resonó de nuevo. Siempre habrá un precio, madre, y ahora, el reloj comienza a correr. ¿Cuánto tiempo te queda antes de rendirte? En ese instante, Marta comprendió que la batalla real apenas comenzaba, y con su alma conectada a su hija, estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario, pues la luz era también la oscuridad, y la línea entre las dos se desvanecía. ¿Podría resistir el paso del tiempo en esta lucha despiadada? Las sombras se arremolinaban, dejándola inmersa en un abismo de cuestionamientos y misterios. El pulso de Marta se aceleró, el terror vibrando en cada fibra de su ser mientras la grieta de luz se ampliaba.
En su interior, una batalla rugía, la imagen de Ana se deslizaba entre sus pensamientos, un faro en la oscuridad. Voy a encontrarte, murmuró, sin saber si sus palabras eran suficientes para atravesar la negrura. Las risas de las sombras resurgieron, cada eco distorsionando la realidad hasta que todo se sintió como un sueño quebrantado. Cuando la luz destelló de nuevo, se dio cuenta de que no solo estaba llamada a pelear por Ana, sino por ella misma. Las sombras giraban, un torbellino del que parecía imposible escapar. De repente, el niño apareció ante ella, su rostro iluminado por un resplandor creciente. Ah, madre, ¿crees que puedes alcanzar lo que ya no existe? Este juego se basa en tus propios miedos, en el tiempo que se escapa entre tus dedos como arena. Sus palabras reverberaban, dándole un sentido de urgencia, el sudor resbalaba por su frente, sus manos temblaban. Sí, el tiempo es mi enemigo, pero no puedo rendirme. Ana es más que un recuerdo, dijo, su voz tomando fuerza a medida que luchaba contra la presión machacante de la oscuridad. El tiempo juega a favor de la oscuridad, no lo olvides, dijo el niño mientras retrocedía. Puedes aferrarte a la pulsera, pero la realidad que conoces se está desvaneciendo, y tú con ella. Las sombras a su alrededor empezaron a arremolinarse, ocupando cada rincón de la sala, haciendo que el aire se volviera cada vez más pesado. Marta, atrayendo la energía de la pulsera, recordó las risas y los abrazos de Ana. La pulsera no solo representaba un vínculo físico, sino un canal entre sus espíritus, una conexión que podría resquebrajar la oscuridad. Marta se adentró en la grieta, y por un instante, la luz la envolvió como un abrigo. La visión de su hija parpadeaba ante ella, como una estrella distante, y a pesar del marco oscuro, esa chispa le dio valor. Ana, ven a mí. No te he olvidado, gritó, extendiendo la mano hacia lo que parecía ser un futuro difuso, pero el niño no se detuvo. ¿Crees que puedes invocar recuerdos sin pagar un precio? Tienes que elegir, madre. Tú, o ella. Las sombras se comprimieron, provocando que el espacio se estrechara y la tensión se sintiera casi física. Marta sintió un escalofrío. No puedo perderla. No puedo, no quiero. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras luchaba con la idea de perder a Ana nuevamente. Era una lucha entre dos mundos, la esperanza de querer volver a abrazar a su hija y la amenaza silenciosa de perder todo lo que había amado. La casa a su alrededor comenzó a crujir. Los ladridos de los terroríficos ecos rebotaban y se unían a la cacofonía de los recuerdos que aturdían su mente. En medio del caos, la voz de Ana surgió al fondo: «Mamá, aquí ayúdame». Fue un grito lleno de pánico que atravesó cada rincón de su ser y llenó su corazón de determinación. «Voy a salvarte», declaró Marta, avanzando un paso más hacia la luz, sintiendo como la oscuridad se retorcía con rabia. «No importa el precio, haré lo que sea por ti». Las sombras a su alrededor comenzaron a arder como brasas ante el fuego, su risa se fue transformando lentamente en gritos ensordecedores que retumbaban en el aire. En ese momento, comprendió que debía arriesgarlo todo, sin promesas ni ilusiones. Todo lo que había perdido, incluido su propio ser, estaba en juego. Pero el niño sonrió, malicioso. ¿Y qué vas a hacer cuando te enfrentes a la verdad? Hay cosas que no puedes desear, la verdad siempre duele, madre. Las palabras resonaron en su mente mientras el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo un vacío. ¿Qué verdad?, preguntó Marta, y en ese instante, una revelación aterradora atravesó su ser. El suelo bajo sus pies se quebró abruptamente, arrastrándola hacia lo desconocido. ¿Cuál es el secreto que oculta la oscuridad y mi propia conexión con ella? Mientras caía, el eco de la risa del niño resonaba a través de la oscuridad. El abismo la tragaba, y por primera vez, la sombra del miedo se convirtió en un grito desgarrador. ¿Podría sobrevivir a esta revelación que la llevó al borde de la locura? Su alma se estremecía ante el terror de descubrir lo que había anhelado. La caída fue interminable. Marta sintió como su cuerpo se deslizaba a través de una red de vacío oscuro, como si toda la oscuridad que la había rodeado se absorbiera en un remolino. Los ecos de los gritos se desvanecieron, pero en su mente, la voz de Ana persistía. «Mamá,
ayúdame, resonaba como un tambor en sus oídos, cada golpe provocando una punzada de dolor en su corazón. De repente, se detuvo. El suelo aparecía sombrío, pero firme. A su alrededor, sombras titilaban, como velas apagadas danzando en el viento. Un frío helado la envolvió y comprendió que no había salido de la oscuridad, sino que había entrado en un nuevo reino de terror. Esto es solo el comienzo, madre, dijo una voz familiar. Era el niño, ahora más cerca que nunca, su rostro destilando una combinación de burla y malicia. Esta es la verdad que debes enfrentar. No solo las sombras persiguen a Ana, tú misma lo haces. Marta, aún sintiendo el eco de la risa, miró a su alrededor y vio más sombras formando figuras grotescas. Eran rostros familiares, todos aquellos a quienes había amado y perdido. Sus miradas la atravesaban como dagas, cada una cargada de reproche y tristeza. ¿Por qué no nos salvaste?, murmuraban al unísono, haciendo eco de sus propios miedos y arrepentimientos. No. No soy yo la culpable, gritó Marta, desesperada, mientras caía de rodillas. Menospreciar su dolor y su lucha era algo que no podía tolerar. He luchado por Ana. No te atrevas a señalarme. El niño rió de nuevo, la melodía resonante llenando el aire. ¿Luchar? ¿O más bien huir? Siempre has tenido miedo de enfrentar lo que realmente eres. Cada vez que te desviaste, permanecías en las sombras de tu propio ser, dejando que el miedo dictara tus pasos. Su mente comenzó a tambalearse ante la revelación. Las imágenes de su vida pasaron ante sus ojos, los momentos de felicidad, las riñas y, sobre todo, las decisiones que había tomado al tratar de evitar el dolor. Había dejado que el miedo definiera su existencia, y eso había arrastrado a Ana a esta oscuridad. Los rostros en las sombras comenzaron a transformarse, sus formas adoptando características más siniestras. Elige. Ahora es tu momento, madre, gritó el niño, su voz reverberando como un trueno. ¿Seguirás huyendo de la verdad o enfrentarás tus propios fantasmas y, con ellos, a Ana? Marta se levantó despacio, mirando cada figura. Cada rostro era una parte de sí misma que había tratado de olvidar, la culpa, el dolor, la pérdida. Con cada respiración, comprendía que no podría seguir huyendo. No puedo salvar a Ana sin enfrentar mi propia oscuridad, declaró, la voz temblando pero decidida. Las sombras comenzaron a desvanecerse por un instante, dejando un espacio más claro. Entonces, hazlo, madre. Acepta tus errores, acepta el miedo y regresa a lo que perdiste, dijo el niño, ahora más cercano, casi palpable. Hazlo y recibirás a Ana de vuelta, o, perderás para siempre. Y en ese instante, Marta sintió como un torrente de energía la atravesaba. Como si las decisiones de su vida la empujaran hacia adelante. Pero mientras avanzaba, una sombra se interpuso en su camino, un rostro desconocido, pero resplandeciente de malignidad. ¿Y qué pasará si no puedes perdonarte?, susurró esa figura, cada palabra impregnada de una amenaza oscura. ¿Y si la verdad que temes nunca te deja en paz? El aire se espesó y un grito desgarrador la invadió. Marta sintió que la tierra detrás de ella comenzó a retumbar, el abismo orquestaba su regreso. Pero ya no se sentía perdida. La lucha estaba a punto de comenzar, y con cada latido de su corazón, la decisión se acercaba más. Ana, gritó, sintiendo que el eco de su voz retumbaba en la oscuridad. Pero la respuesta no fue un grito, sino un murmullo distante que parecía desgarrar su alma. Mamá, ven. Ayúdame ahora. Marta sintió el terror subir por su garganta mientras se enfrentaba a la figura que bloqueaba su camino. No perderé a mi hija. No otra vez. Las sombras comenzaron a moverse, formando una tormenta a su alrededor. La luz en sus manos parpadeó intermitentemente, como un faro en medio de la tempestad. Pero no sabía si sería suficiente. ¿Tendría realmente el valor de enfrentar su propia verdad, o los fantasmas del pasado la consumirían antes de que pudiera encontrar a Ana? El niño confirmó su miedo con una sonrisa ominosa. Vamos, madre. La verdad espera, y con ella, tal vez el final que no quieres enfrentar.
La tensión se podía cortar con un cuchillo, y el eco de la humanidad de Marta rasgaba su espíritu mientras se preparaba para la lucha definitiva. ¿Sería capaz de rescatar a su hija, o se perdería entre las sombras de su propia creación? Mientras la tormenta giraba y comenzaba a intensificarse, una pregunta horrenda emergió en su mente: ¿era ella la verdadera monstruo, o el tiempo había tejido una trampa de terror, dejando sin salida a su alma? Un escalofrío recorrió su espalda, y un profundo silencio se cernió sobre el lugar. La lucha real estaba a punto de comenzar. Marta sintió como el aire se agitaba a su alrededor, como si el mismo vacío estuviera vivo, buscando atraparla. Enfrentada a la figura empañada de oscuridad, la sombra emitía un brillo inquietante. Cada segundo que pasaba, la angustia se apoderaba más de su ser. ¿Por qué no te atreves a mirar?, preguntó la figura, su voz un susurro helado que rasguñaba sus pensamientos. Lo que temes está apenas detrás de la cortina de tu propia mente. Marta apretó los ojos, intentando enfocarse, aunque el miedo casi la paralizaba. Lo que podía ver de la sombra era inquietante. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, aunque sabía la respuesta. La figura sonrió, y en su sonrisa se reflejaron todos los pecados que había intentado ignorar. Quiero que reconozcas lo que has hecho, lo que has permitido. Tu huida ha causado más daño del que imaginas. Con un movimiento de la mano, gesticuló y las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma. Eran sombras de momentos pasados, recuerdos dolorosos, la mirada vacía de su madre en el ataúd, la risa saltarina de Ana en el parque, la última vez que se habían abrazado. «Cállate», gritó Marta, cubriéndose los oídos. Sabía que no podía dejarse arrastrar por el dolor. Pero cada sonrisa que la sombra proyectaba hacía que le temblaran las manos. «Enfréntalo», insistió el niño, su voz resonando con fuerza. «La verdad no es tu enemiga, madre. Es tu única salida». Con un grito desgarrador, Marta dio un paso hacia adelante. En su interior, una chispa de determinación se encendió. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo enfrentar lo que sea necesario para salvar a Ana», murmuró, y el eco de su declaración reverberó en la negrura. Las sombras comenzaron a moverse con mayor fuerza, ahora un torbellino a su alrededor. Las figuras desencadenadas de su historia, con rostros de desesperación y dolor, parecían querer atraparla en su red. Pero ella se mantuvo firme. «Alejaos de mí», gritó, sintiendo un calor nuevo brotar en su pecho. No estaba sola. La luz en sus manos comenzó a brillar con más intensidad y, por un instante, iluminó el rostro del niño. Su expresión cambió, de malicia a esperanza. «Eso es, madre. Deja que la luz cree su camino». De repente, Marta sintió que la tormenta se calmaba. Las sombras se detuvieron, pero la figura resplandeciente aún la observaba. ¿Y si no eres capaz de seguir adelante? ¿Y si no puedes perdonarte jamás? Inclinándose hacia su detractor, Marta respondió, con una voz ahora segura: «No necesito tu perdón. Solo necesito a mi hija». Al pronunciar esas palabras, las sombras emitieron un grito colectivo y la figura, en un gesto de vacío, retrocedió. A su alrededor, el aire comenzó a brillar, como si un nuevo amanecer estuviera por surgir de la oscuridad. Pero justo cuando Marta creía que las sombras se desvanecían, la figura oscura se retorció, incorporándose nuevamente. «El viaje no ha terminado, Marta. La pesadilla aún aguarda». La risa fría de la figura era una sentencia. Era como si la oscuridad se cerniera nuevamente sobre ella, lista para devorar su esperanza. Ante la inevitable confrontación, una nueva voz, que parecía casi un eco de Ana, resonó en su mente: «Mamá, por favor. No te rindas». Y mientras las sombras amenazaban con cerrarse otra vez, una imagen fugaz de Ana apareció en su mente, sonriendo, extendiendo su mano. Era un rayo de luz en medio del caos. Marta sintió que sus fuerzas se desbordaban. «¿Estás ahí, Ana? Te encontraré. Y, si tengo que enfrentarme a 1000 sombras para lograrlo, lo haré», gritó, su voz cortando el silencio como un rayo. Las sombras rugieron, queriendo sofocar su determinación, pero Marta avanzó, empujando las oscuridades que la rodeaban con la luz de su propia verdad. De repente, un grito la sacudió, una llamada desgarradora que hizo eco en su pecho:
mamá. Era Ana. La voz provenía de un lugar lejano, pero se sentía cada vez más cerca. Marta lo sabía, el tiempo se estaba acabando. Tenía que elegir, enfrentarse a la oscuridad que la envolvía o sucumbir al abismo. Con el corazón latiendo fuertemente, mirando cómo la cuerda que unía su destino a su hija se deshilachaba, Marta sintió que todo lo que había vivido la llevaba hasta este momento. Sin esperarlo, un destello iluminó su camino, guiándola hacia una verdad que tal vez nunca quiso enfrentar. Pero, ¿podría la luz que brotaba de su propia valentía resistir el empuje de la sombra? La batalla final aguardaba. La decisión pesaba en su corazón como una milla desconocida en la oscuridad, y en ese instante crucial supo que lo que estaba a punto de desatar podría cambiarlo todo, o perderlo todo para siempre. Ana, gritó una vez más, y en su grito, la esencia de la lucha se hacía carne. Las sombras gritaron, la figura oscura cobró intensidad, y el destino se tambaleaba. ¿Podría superar sus propios miedos y abrazar la verdad que siempre había evitado? La luz titiló mientras la lucha se desencadenaba entre su valentía y los ecos del pasado. Todo estaba por decidirse, pero el tiempo se esfumaba en el silencio de la amenaza creciente. La sombra respondía a su desafío, y lo que vendría podría ser la última chance de recuperar a Ana, o perderla para siempre. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo mundo a su alrededor pudiera sentir la lucha interna de Marta. Las sombras danzaban, como si fuesen serpientes dispuestas a atrapar a su presa. Ana, aguarda un momento más, murmuró, tratando de enfocar sus pensamientos, pero le era difícil pensar con la penumbra creciendo a su alrededor. La figura oscura se acercó, sus ojos resplandecían como dos brasas ardientes. Vas a perderla, Marta. Ya lo has hecho antes, dijo con esa voz gélida que se deslizaba por su mente, causando que un escalofrío recorriera su espalda. Tus decisiones te han llevado a este abismo. ¿Cómo crees que podrás redimirte? Marta se sintió laica un náufrago en medio de un torbellino, a punto de ser tragada por las profundidades de su propio remordimiento. El eco de su respuesta resonó en su mente como un mantra, no estaba sola. Ana, estoy contigo, repitió. La imagen de su hija ocupaba su mente, una luz que nunca se había apagado, incluso en los momentos más oscuros. Cerrando los ojos con fuerza, Marta se concentró en recordar a Ana tal y como era, risueña, aventurera, la pequeña que siempre encontraba la magia en lo cotidiano. No voy a permitir que me sumerjan las sombras. Ana necesita de mí. La luz en sus manos brilló con más fuerza, reenfocándose a través de su dolor. Eres una tonta por pensar que puedes salvarla, la sombra se burló, dejando escapar un estremecedor sonido que parecía anterior a la existencia misma. Tus miedos son mucho más poderosos que tu luz. La figura se expandió, envolviendo a Marta en una multiplicidad de ecos, imágenes de fracasos y despedidas. Cállate, gritó, y en la explosión de rabia, la luz se intensificó. Marta abrió los ojos y vio las sombras empezar a retroceder, lentas, como si temieran enfrentar su luz. Era ahora o nunca, solo ella podía decidir el destino de su hija. Ahora, con todo lo que soy, te enfrento. Las palabras fueron un grito cargado de determinación que sacudió el aire a su alrededor. Empezó a avanzar, los recuerdos de su hija impulsando cada paso. Las sombras intentaron contenerla, pero la luz ardía intensamente en sus manos, llameante como un fuego que purificaba. De pronto, un vórtice de oscuridad se alzó ante ella, formando una réplica de momentos que debía enfrentar. Esto es lo que eres, la figura resonó, mientras las imágenes tomaban forma. La culpa de no haber estado allí. La sombra de Ana preguntándole con ojos tristes porque nunca la escuchó. La angustia del último día en que la abrazó. Cada escena era un puñal, perforando su pecho. No. Esa no soy yo. Soy más que mis fracasos. La luz que la envolvía comenzó a girar, y en un impulso, Marta extendió las manos hacia las sombras. Una onda de energía pulsó y las imágenes comenzaron a desvanecerse, como ceniza llevada por el viento. Sin embargo, no todas se desvanecieron. Una figura permaneció, la más cercana, el rostro de Ana apretado en un gesto de dolor. Mamá, la voz era un susurro de súplica. No me dejes. Nunca te dejaré,
respondió con convicción, el poder de su amor alimentando la luz en su interior. Y así, empujando con todas sus fuerzas, comenzó a desatar la verdad que había estado reprimida. Las lastimaduras de su alma se vinieron a la superficie y la sombra hizo una pausa, como si sufriera por ella, pero entonces la figura lanzó un ataque final: es demasiado tarde, Marta. La oscuridad siempre tendrá la última palabra. El aire se congeló, el tiempo pareció detenerse. Marta sintió su corazón latir con fuerza, un último latigazo de esperanza. No tengo miedo, susurró. Las sombras se abalanzaron sobre ella, extendiendo sus tentáculos helados. Sin embargo, en un instante de lucidez, comprendió que en la verdad existía su salvación, y que detrás de cada sombra hay una luz esperando ser liberada. La oscuridad estaba literalmente al borde de devorarla cuando de repente, sintió el cálido abrazo del amor de su hija envolviéndola. La conexión se hizo fuerte, tan fuerte que el aire tembló. Estoy aquí, Ana. Prepárate, juntas romperemos esto. En ese momento, el grito de lucha se transformó en una canción de amor, los ecos de su voz resonaron en la penumbra, y la luz surgió en un destello fulminante. Pero antes de que Marta pudiera ver el resultado, el mundo entero se sumió en un vacío total. Un silencio sepulcral la rodeó. Entonces, una susurrante voz se hizo eco en la oscuridad: Marta, solo has rasguñado la superficie de lo que realmente eres. ¿Te atreverás a seguir adelante, a enfrentar el horror que sigue oculto? Los ojos de Marta se abrieron de golpe, y la batalla, sorprendentemente, apenas comenzaba. ¿Podría encontrar la salida en un laberinto tan retorcido? Mientras su corazón latía con un temor fresco, supo que lo que estaba por venir requeriría de todo su coraje. La verdadera lucha por Ana había comenzado y las sombras esperaban. El aire volvió a cobrar vida, vibrando con la tensión de la batalla que aún no había terminado. Marta, rodeada por una penumbra cuya esencia la acechaba, sintió como el frío le atravesaba el alma. Ana, murmuró, cerrando los ojos en una súplica silenciosa. El eco de su voz apenas se disipaba cuando las sombras empezaron a cobrar forma, danzando con un propósito oscuro y retorcido. No te dejaré, no sin luchar, se prometió, mientras una chispa de determinación comenzaba a brillar en su interior. Desde la oscuridad, el niño, con su sonrisa burlona y maliciosa, se acercó. ¿Crees que puedes desafiar lo inevitable? Este juego nunca termina. Su presencia era invasiva, un recordatorio constante de que los horrores del pasado y el dolor presente no eran solo ecos, sino realidades que debía afrontar. Pero en ese momento, una voz familiar resonó en su mente, clara como el agua: mamá, estoy contigo. Cada palabra resonaba dentro de ella como un tambor, insuflándole el valor que necesitaba. Marta recordó esos días soleados con Ana, cuando la vida parecía simple y alegre. Ahora, en medio de la oscuridad, toda esa luz ardía dentro de ella, lista para brillar con cada latido de su corazón. No eres la dueña de mi miedo, pronunció, firme. Este es solo un capítulo más, hoy recuperaré a mi hija. Las sombras se retorcían, intentando envolverla, pero ella sintió como la luz de su amor comenzaba a romper la oscuridad. Recuerdos de lo que somos, de lo que hemos vivido, murmuró, y elevó la pulsera que Ana había hecho con tanto cariño. Un brillo cálido emanó de ella, iluminando el abismo que la rodeaba. Las sombras temblaban, como si temieran aquello que estaban a punto de enfrentar. Mamá, ven, la voz de Ana volvió a llamarla, más fuerte que el retumbar de su angustia. Marta dio un paso hacia adelante, una declaración silenciosa de que no retrocedería. Las sombras empezaron a disiparse, susurrando en un lamento colectivo, sus ecos ya no eran de triunfo, sino de desesperación. La luz había encontrado fisuras en su dominio, y a cada paso que Marta daba, establecía su derecho a ser más que un eco de su miedo. El niño, antes burlón, comenzó a mostrar signos de inquietud. No puedes salir de aquí. Eres parte del mismo horror, gritó, pero Marta continuó, su corazón latiendo con más fuerza, cada golpe resonando con el amor que sentía por su hija. No soy parte de esto. Soy su madre, y lucharé por ella con todo lo que soy, replicó, su voz ahora resonando con un poder desconocido. En un instante, una figura apareció entre la negrura,
era Ana, con su risa brillante y los ojos llenos de luz. «Mamá», gritó, corriendo hacia ella. La conexión que compartían brilló con una intensidad que hizo tambalear las sombras, sacudiendo los cimientos de la penumbra. «No te sueltes», exclamó Marta, extendiendo la mano hacia su hija, su luz combatiendo las tinieblas a su alrededor. «No, no, no», gritó el niño mientras retrocedía, incapaz de soportar el poder que comenzaba a llenar el espacio. El pacto repetía su voz desvaneciéndose, como si la misma oscuridad se deshiciera bajo el resplandor del amor. Marta sintió como la energía del entorno cambiaba, llevándola hacia un lugar en donde el tiempo y el dolor se desdibujaban. La fuerza de su amor por Ana rompía cada cadena que las sombras habían tratado de establecer. «Siempre te he amado, y siempre lo haré», dijo Marta, mientras ambas se entrelazaban en un abrazo caluroso y luminoso. Con cada latido, su amor se irradiaba como una ola, y la oscuridad crujía a su alrededor, incapaz de mantenerse firme ante tanta luz. Las risas de Ana resonaron como una sinfonía clara, empujando a las sombras hacia atrás, haciéndolas retroceder hasta desvanecerse completamente. «Mamá, somos libres», anunció Ana, su voz vibrante y llena de alegría. El abismo se desvaneció, y el mundo regresó, lleno de luz y esperanza. Marta, con lágrimas de alivio y felicidad, finalmente pudo abrazar a su hija sin que las sombras pudieran interponerse entre ellas. «Nunca más permitiré que el miedo nos separe», prometió, y las palabras eran como un canto liberador. La luz brilló intensamente a su alrededor, y a medida que todo se volvía más claro, Marta comprendió que los verdaderos demonios no eran las sombras externas, sino las dudas que habían crecido en su interior. «A partir de hoy, nuestros recuerdos y amor serán nuestra fortaleza, y no nuestras cadenas», proclamó. Mientras tanto, un nuevo amanecer comenzaba a dibujarse en el horizonte, las risas de los niños jugaban en el aire fresco, y la vida parecía renacer, dejando atrás el horror. Marta y Ana, unidas en su amor, salirían hacia el sol naciente, con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. «Hoy comenzamos de nuevo», dijo Marta, mientras caminaban juntas, dejando atrás el eco de lo que habían superado, y con ese paso firme hacia la luz, la historia de su lucha se convertía en el principio de algo nuevo, una vida sin sombras, llena de risa y amor. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.